Pero este es fundamentalmente un acto familiar. No lo hemos hecho esta mañana, así que lo que estamos haciendo ahora, fundamentalmente como iglesia, es acompañar a la familia y compartir de la esperanza en el Señor Jesucristo. Y eso sí, agradecemos a todos vosotros, todos los que hoy nos podéis acompañar, fundamentalmente a la familia, para estar también en este acto. Nos encontramos alrededor de la familia para celebrar la vida de nuestro hermano Gabino y también para alentarnos unos a otros en la esperanza de la resurrección. Una palabra que nadie puede pronunciar excepto Jesucristo, Hijo de Dios, y al amparo de esa palabra nos situamos nosotros. No queremos, hermanos, leemos en la primera epístola a los tesalonicenses, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta verdad, con esta palabra. Porque este es el sentido, es por lo que tomamos unos minutos para dirigir nuestra atención a nuestro Padre Dios, a nuestro Padre bueno, y celebrar su misericordia en Jesucristo sobre todos nosotros en unos cánticos de alabanza. Os invito a que os pongáis en pie. De una manera sencilla vamos a celebrar la misericordia de Dios. Él tendría unos 20 y vino a Úbeda a dar clases de la escuela bíblica de vacaciones. Tengo alguna foto por ahí que lo atestigua. Ya con 20 años, incluso antes, creo que ya paseaba España con la Biblia bajo el brazo, que tanto le gustaba a él esa frase. Después le conocí como profesor de historia en el seminario de Castelldefels, en el IPSE. Allí él abrió mis ojos a una realidad que desconocía. Y eso que me he criado en España, soy hijo de cuarta generación de protestantes, y yo desconocía la mayor parte de la información acerca de esos protestantes ilustres que movieron la reforma autóctona española. No solo aprendí, sino que también gané la dignidad y me apropié de la dignidad de ser protestante y español. Porque la contribución que hicieron aquellos hombres a nuestra tierra, a nuestra cultura, a nuestra historia fue inmensa. Todavía falta por valorarla. Y Gabino fue uno de los que nos ayudó a todos a recuperar esa dignidad, a estar orgullosos de nuestras raíces. Gracias, Gabino. Después le conocí como consultor. Desde que comencé a trabajar en Televisión Española en el año 96, él siempre ha sido la persona de referencia. Todos los años, en torno al Día de la Reforma, hemos
dedicado un día para dedicar una biografía a algunos de esos protestantes ilustres españoles, y yo siempre le llamaba, y cuando no le llamaba yo, me llamaba él para sugerirme algún personaje, que siempre había alguna efeméride, siempre había alguna historia que contar, ¿no? Y ahí hemos ido relatando la historia de hombres y mujeres ilustres españolas que dejaron su vida en esta tierra por amor al Evangelio, por amor a la palabra de Dios. Y no solamente él fue nuestro asesor y nuestro consultor, sino que también nos ayudó a encontrar a otros historiadores, y siempre consensuábamos a quién deberíamos invitar para que formara parte de esas biografías. Y fue realmente hasta su fondo documental, fue una gran ayuda. Él revisó todos nuestros guiones antes de hacer la producción final, de modo que te vamos a echar de menos, Gabino. Además de ser maestro de la Biblia, además de ser profesor de historia, además de ser mi consultor, sobre todo creo que fue mi amigo. Y era fácil ser amigo de Gabino. Creo que yo sepa, no conozco a ningún enemigo de Gabino, porque Gabino siempre era un hombre generoso y con ese carácter manchego del que hacía gala, su disponibilidad, su dedicación, su pasión, sus bromas, hacían de Gabino una persona asequible, una persona realmente a la altura de esos grandes protestantes ilustres españoles que él sacó a la luz. Y que sin lugar a dudas está ahora ya hablando con alguno de ellos. Yo creo que llegó al cielo y preguntó: ¿dónde está Casiodoro de Reina? Gracias a Dios en el cielo no hay reloj, no hay prisas, así que la conversación será larga y no habrá problema, porque sus conversaciones siempre eran largas y siempre muy interesantes. Bien, pues me gustaría que miráramos en la palabra de Dios, en el libro de Isaías. El profeta Isaías habla acerca de lo que es el proyecto de Dios. Y lo encontramos en el capítulo 11, versículos 6 al 9. El proyecto en el cual invirtió su vida nuestro hermano Gabino. Dice en el versículo 6 del capítulo 11 de Isaías: en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león libre. Será un lugar glorioso. El profeta Isaías nos invita a mirar este proyecto de Dios para su creación, para la humanidad y para el planeta Tierra. Un proyecto de paz perfecta, de justicia perfecta, de convivencia perfecta, de armonía perfecta entre los pueblos, las razas, las naciones, los animales. Ese es el proyecto de Dios que Martin Luther King tenía en el corazón cuando dijo: tengo un sueño. Y con él soñamos todos, de un mundo diferente. Y es también el proyecto de Dios que movió la vida de Gabino. Todos sus años de esfuerzo, de trabajo constante, de dedicación, se enfocaron hacia ese proyecto, a que ese reino de Jesús que ya está inaugurado, que estamos en medio de él y que pronto se culminará, a ese proyecto dedicó su vida Gabino. Y para hablar de la culminación de ese proyecto tenemos otro pasaje en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 14, donde nos presenta de una manera gráfica cómo será algunos elementos de ese momento final. Apocalipsis 14, versículo 1. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él habían 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escritos en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo, era como el rugido de grandes olas del mar, o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Verdad? Benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Aquí tenemos un dibujo de ese final de la historia, ese final glorioso, cuando el reino de Jesús alcance todo su esplendor. Y hay que mirarlo como cuando se mira un cuadro de Monet, un cuadro de Renoir. Es un dibujo que nos apunta a algunos de los elementos de cómo va a ser ese final, donde vemos que la bestia, que es un símbolo de Satanás, es destruida por el Cordero, que es un símbolo de Jesús. ¡Qué día tan glorioso! Ese día en que Satanás sea
destruido, en que toda la maldad sea borrada de la tierra. También en este pasaje nos habla acerca de dos grupos de personas. Y la base para hacer esta división de estos dos grupos tiene que ver con los tatuajes que llevaban en la frente o en la mano. El primer grupo en el que aparece es los seguidores del Cordero. Dice que llevaban, en el versículo 1, llevaban el nombre del Cordero y de su Padre escritos en la frente. El segundo grupo en el que aparece es el de los seguidores de la bestia. Dice que llevaban el nombre de la bestia escritos en su frente o en su mano. ¿Sabéis qué? Todos llevamos tatuajes en el alma. Nos guste o no, nuestra alma está marcada por aquel a quien servimos. Algunos llevan ese tatuaje en su alma que dice rescatado por Jesús. Y otros llevan otros tatuajes dependiendo de a quién sirvan. Porque al final todos servimos a alguien, como dijo Bob Dylan en su disco cuando sacó Slow Train Coming, que decía, you are going to serve somebody, vas a servir a alguien. Puede ser Dios, puede ser otro, pero vas a servir a alguien. Pues al final todos servimos a alguien, y lo que sabemos es que Gabino fue alguien que dedicó su vida a servir a Jesús, de modo que él vivió toda su vida en Jesús y sirvió a Jesús, y por eso es que podemos con plena certeza aplicarle este último versículo que dice, benditos, bienaventurados, dichosos, felices son los que adoran en adelante, los que de ahora en adelante mueren en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus obras, sus buenas acciones los siguen. De modo que dichosos, bienaventurados, benditos, felices, Gabino ya está entre esos dichosos, entre esos bienaventurados. Si miramos la muerte de Gabino desde una perspectiva meramente humana, probablemente nos preguntemos dónde está la dicha, dónde está la felicidad de Gabino ahora. Pues de él solamente nos quedan sus libros, su recuerdo. Sin embargo, lo que nos está diciendo la palabra de Dios en esta tarde es que Gabino ahora está más dichoso que nunca. Es más, el hecho de que hable de alguien que ya está muerto como alguien que es dichoso, que es feliz, es porque su vida continúa, porque su vida no terminó con el fallecimiento. Esa es la gran esperanza que tenemos los cristianos, esa es la gran esperanza que dice el apóstol Pablo, dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. De modo que aquellos que mueren en el Señor disfrutan de una bendición que solo podemos asimilar y apropiarnos de ella por la confianza en Dios. Y a mí me gustaría invitaros a todos a que ejercitemos esa confianza, para que abramos los ojos a esta perspectiva divina de lo que estamos celebrando en este momento y lo que estamos recordando en este momento. Por supuesto que celebramos la vida de Gabino, pero muchos están todavía luchando con qué pasa ahora, ¿no? Pues la palabra de Dios nos invita a que abramos nuestros ojos a esta dimensión, una perspectiva que no es fantasía para consolarnos en un momento de dolor. No es una perspectiva ficticia para animarnos en un tiempo de añoranza. No es fantasía, no es ilusión, no es un cuento para los que creen. Es una perspectiva real, la única perspectiva que tiene sentido, porque ¿quién más se ha atrevido a explicarnos qué hay más allá de la muerte? ¿Quién más ha vuelto de la muerte para decirnos, no temáis? En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Voy pues a preparar un lugar para vosotros. La perspectiva divina de la muerte, del fallecimiento, es la única que realmente cuenta. Por lo tanto, yo os invito a ejercitar la confianza y poder ver a Gabino dichoso, disfrutando. No solamente disfrutamos de su vida, también ahora sabemos que él está dichoso y cumpliéndose en él esta palabra de Dios, ¿no? Gabino es dichoso ahora porque ha muerto en el Señor, es decir, murió en el Señor y está con el Señor. Aquellos que viven en el Señor, mueren en el Señor. Aquellos que viven con Jesús, mueren con Jesús y están con Jesús. De modo que ahora está con Él y le puede ver cara a cara, y por eso también es que nos anima a que estemos gozosos pensando en su partida, ¿no? Gabino es dichoso porque también ha descansado de su arduo trabajo y porque sus buenas acciones le siguen. No tenemos tiempo para hablar de su arduo trabajo y sus buenas obras. La historia dará cuenta de su contribución inmensa a ese reino de Jesús, del que se graduó con honores. Que Dios os bendiga. Representantes de las entidades que nos agrupan a todos, que brevemente, eso sí, tengan una palabra de saludo. Serán Carolina Bueno y Mariano Blázquez de Ferede. Carolina no es una entidad bicéfala, es que Carolina es la persona que hoy está al frente, pero Mariano por muchos años, tanto en Ferede como en la propia iglesia de la que ambos han sido miembros, ha estado cerca de él. Manuel Cerezo, de parte del Consejo Evangélico de Madrid, y también Natal de Souza, que es de Ágape, porque es un ministerio del que todavía hasta ahora mismo pues Gabino ha sido miembro. Así que voy a pediros que vengáis aquí y uno después de otro pues podéis tomar la palabra, podéis colocaros aquí cerca, Manolo también y Natán. Y ahora al terminar las predicciones, pues con tanta libertad como brevedad, podéis acompañar. Pues buenas tardes a todos. En esta tarde, en representación de la comunidad evangélica en España, estoy aquí para saludarles y para trasladar nuestras condolencias por la pérdida de nuestro querido y respetado hermano y amigo Gabino Fernández Campos. Nos unimos a las expresiones de tristeza de familiares, de amigos, y la verdad es que nos sentimos conmovidos por las noticias de su fallecimiento. Pero bueno, en esta tarde, de una manera muy breve, como se nos ha pedido, quisiera destacar solamente dos cositas de Gabino. La primera, su labor pastoral, su servicio y su pasión por divulgar la historia del protestantismo y de las iglesias evangélicas en España. El incansable trabajo que realizó fue la expresión del amor y la pasión que sentía por Jesucristo y por su iglesia, a los que sirvió hasta el último día de su vida, con humildad y con el compromiso que todos hemos visto. Su legado es enorme y seguro vamos a seguir aprendiendo mucho de él y de todos sus trabajos eruditos de investigación y divulgación que nos ha dejado. La segunda cosa a destacar, de manera también muy breve, es que, sin duda alguna, Gabino era una buena persona, y prueba de ello es la multitud de muestras de afecto y de cariño que hemos podido escuchar y leer en estas últimas horas. Era una persona amable, afable, alegre, servicial, y por ello cosechó respeto, admiración y cariño de todas las familias denominacionales protestantes y evangélicas en España. Así que hoy, aunque estamos tristes por su partida, pues también tenemos palabras de gratitud al Señor por su vida, por su obra, y también por saber que ha partido para encontrarse con el Dios al que amaba y al que apasionadamente sirvió durante toda su vida. Sin más, y para finalizar, quisiera dejar paso a Mariano Blázquez, el anterior secretario ejecutivo de CCD.
Pues muy brevemente, porque a quien corresponde nuestra representación es a Carolina, pero además de bueno, es generosa. Entonces me ha pedido que comparta algo. Va a ser muy breve. A las personas, y no sé si podré, no se las quiere por su perfección, sino por la combinación de sus características únicas que las hacen peculiares. Yo voy a citar muy brevemente 5 características. Una era su presencia constante. Bueno, no era Dios, pero era lo que más se parecía. Yo llegué a la Ferede y ahí estaba, y me marcho y sigue estando, porque están allí sus libros, sus papeles, que ya últimamente no eran libros, eran papeles por todos lados, sus recuerdos, sus comentarios, que nos van a acompañar por siempre. Su curiosidad infinita, eso es una virtud, pero le perdía también. Se iba detrás de todas las cosas, siempre iba esto, lo otro, lo demás allí, fíjate, tengo un dato, iba por ahí con el dato. Su curiosidad infinita, que le hacía como un niño que no perdía esa curiosidad y que iba por todos lados. Yo le admiraba por eso. Pero no se quedaba allí, era un investigador tenaz. Iba buscando ese dato y hasta que lo apropiaba. Y luego se lo quedaba aquí con su mente prodigiosa, que tampoco no está aquí, pero era... vino una vez un historiador, que es que quiero estar una semana en la biblioteca de Ferede porque necesito mirar todas las revistas, porque creo que en una hubo un discurso que no sé si Attilano Coco, quién utilizó, no sé qué, y Gavino, que estaba por... Yo había hecho que estuviera cuando venía este historiador, porque si no estaba yo perdido, y dice, sí, bueno, revista 1900 no sé qué, aquí, pum, uy, una fotocopia, me voy, ya está todo, ya está mi semana de investigación. Investigador tenaz, hermano pacífico, a veces te sacaba de quicio. Yo le dejaba hacer fotocopia y le iba haciendo 100 fotocopias de la misma hoja. Digo, Gavino, dice, tú me has dicho que puedo hacer fotocopias. Digo, ya, pero no 100 de una. Dice, es que yo las reparto y te hago propaganda. Digo, bueno, no me hagas tanta. Pero era pacífico. Pero ahora ya, si tú me lo dices, solo hago una. Digo, una solo. Si necesitas hacer 2, me lo dices. Y lo último es amigo entrañable de todos. No tenía enemigos. Bueno, yo sí, me calificó. Dice, tengo pocos enemigos y tú eres uno de ellos. Me dijo, porque le daba caña para que escribiera. Le dije, te voy a encerrar aquí en la biblioteca, pero solo cuando pases una hoja te paso el plato de comida. Y él decía, vale, si nos encerramos juntos está bien, porque tú me tienes que ayudar. Y mi cargo de conciencia es que él me pidió para ayudar a ver si escribíamos algo, y yo lo pospuse y nunca pudimos escribir. Me siento muy mal. Total, que él, pastor, historiador, testigo, hermano y sobre todo amigo, que hoy nos deja huérfanos de su historia, pero también de la nuestra. Muchas gracias. Yo pensaba que cuando me sorprendió la noticia, bueno, pues ha sido, obviamente al haber estado hablando con él el jueves pasado, pues no costaba recibirla, ¿verdad? Pero instantáneamente dije, bueno, pues porque le recuerdo mucho de muchos viajes, y haber estado con él y explicándonos en los 5 o 6 viajes, 6 viajes creo que tenemos desde el Consejo Evangélico, viajes de las rutas del protestantismo que llamábamos, y él iba a todas, y él dirigía todas, y él nos explicaba todo, y te quedabas embobado escuchándole lo que decía, cuánto sabía, y la gente que le veía por primera vez decía, oye, ¿cuánto sabe este hombre? ¿Cuánto sabe este hombre? Porque sabía de todo. Pues Gavino lleva 25 años trabajando con el Consejo Evangélico. 25 años.
en el año 1997 publicamos nosotros nuestro primer libro, Protestantes en España, Protestantismo en España, pasado, presente y futuro, y él ya estaba allí, en aquel primer libro que nosotros publicamos como coautor. Y luego he estado mirando y ha estado en 9 libros más, 2 de ellos escribí algún prólogo, y en el último que hemos publicado, el último libro que ha publicado el Consejo Evangélico hasta ahora es el de Gabino, Protestantes Ilustres Madrileños, 5 siglos de historia. Hablé con él justo el jueves pasado de los 2 proyectos pendientes que teníamos, porque quería hacer la segunda parte de Protestantes Madrileños, y como esa se le estaba alargando, porque como dice Mariano, no terminaba. Gabino, tienes que parar en tal fecha y decir hasta ahí no hago más, porque si no es imposible, nunca vamos a hacer el libro. Y como él llevó a su ritmo, me dijo, no, he pensado otra cosa, para dejar ese y poder terminarlo bien, pues vamos a hacer uno de biografías de los protestantes ilustres madrileños. Y digo, pues venga, vamos. Queríamos haberlo hecho este año, pero era imposible, pero creo que tenía mucho escrito, así es que espero que el año que viene de alguna manera podamos rescatar todo lo que tenía escrito y publicarlo, desde luego en su honor y de la familia que le apoya. Desde el Consejo Evangélico estamos muy agradecidos a toda la familia por el apoyo que le disteis siempre, porque le dejasteis hacer todo lo que él quería hacer y porque fue de tantísima bendición para nosotros. Lo ha sido para el pueblo de Dios, para mí personalmente. He hecho 150 programas de televisión y él estuvo en todos. He hecho 60 programas de radio y él está en todos. O sea, ese vacío, la verdad es que lo vamos a notar. Los que hemos estado cerca de él lo vamos a notar, porque ¿y ahora dónde vamos? ¿A quién le preguntamos? Porque antes descolgabas el teléfono, Gabino, oye, tú esto y esto, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Esto cómo ocurrió? Y te lo decía. Damos gloria a Dios. Somos muy agradecidos, familia, de verdad. Lamentamos mucho la pérdida, porque obviamente de una manera así, pues es muy fuerte. Os deseamos lo mejor desde el Consejo Evangélico de Madrid, pero estamos muy agradecidos, verdaderamente, por todo lo que él ha podido servirnos. 20 años después del trabajo del Consejo, lo miré el otro día y digo, mira, 20 y 25, pues 20 años, yo diría que nos honró con haber recibido la medalla de honor del Consejo Evangélico, porque puede haber dicho, no, eso para mí no. Pero no, él era muy humilde, y entonces dijo, no, sí, yo la recibo, no os preocupéis. Y nos sentimos también muy agradecidos poder dar. Entonces, solamente os deseo lo mejor en este tiempo, que Dios os ayude, os consuele de parte del Consejo Evangélico de Madrid, y en lo que podamos ayudar estaremos ahí, y si nos podéis ayudar a gestionar estos 2 últimos proyectos que se quedaron pendientes, pues procuraremos hacerlos. Que Dios os bendiga mucho y gracias a todos. De parte de Ágape, nuestros sentimientos, nuestro cariño, nuestro apoyo. Yo creo que nosotros no tenemos idea del alcance de cómo Dios ha utilizado a nuestro hermano. Aquí está sencillamente una muestra, como bien decía Manuel al principio, pero no van a parar de llegar. El que está delante de vosotros es fruto también del ministerio de Gabino, de manera indirecta, pero Dios lo utilizó. Es verdad. Murió con las botas puestas, con los libros, un maletín de cada lado. Años de entrega, de amor, sacrificio y un trabajador tenaz en favor del Evangelio en este país. En Ágape han sido más de 4 décadas de trabajo fiel al Señor. Y seguramente vosotros lo habéis dicho, mucho más años dedicados a la obra de Dios en este país.
los que habéis estado al lado de Gabino, escucharle realmente era un placer. El problema, claro, era que no sabía cuándo terminaba. Un hombre que ha pateado pueblos y pueblos, y no solo pateaba, investigaba. Yo estoy en el Camino de Santiago, y para mi sorpresa, cuando fui a preguntarle algo, ya tenía hecho el reportaje. Pero no solo del Camino de Santiago, sino de la aldea de donde estamos nosotros, de Ligonde, que es un pueblo de 50 habitantes. Yo no sé dónde encontró él la información, pero ya la tenía hecha. No hay duda, un hombre referente en este país, dedicado al ministerio de la enseñanza como historiador, y era, seguro, de los más conocidos e importantes a nivel del protestantismo en España. Y seguía compartiendo el Evangelio aún a sus 78 años. Para nosotros como Ágape ha sido un orgullo compartir equipo con él. No sé si habéis viajado con Gabino, pero era muy gracioso viajar con él. Yo puedo contar que fui a Alemania con Gabino y estar en tierra de Lutero era algo que le subía la sangre a este hombre, y él estaba loco por saber dónde había pisado Lutero. Y era algo maravilloso porque se sabía todo, incluso alguna que otras, ¿sabéis?, de las bromas de Gabino, que tenía un humor muy peculiar. Realmente era un placer poder estar con él. De parte de Ágape, no nos queda más que decir muchísimas gracias, Gabino, por toda tu aportación al Evangelio, por toda tu entrega. Y a la familia nos ponemos a vuestra disposición con cariño. A mí no me viene nada más que añoranzas. No sé si vosotros habéis dormido en la casa de Gabino. Yo he dormido varias veces, y he compartido mesa con él, con su mujer, con sus hijos. Así que muchísimas gracias a todos vosotros. Que el Señor os bendiga. Bueno, muchas gracias a los que habéis participado. Justo esta mañana leía un epitafio, no sé si imaginario, que decía de alguien: mereció brillar y lo evitó a toda costa. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con el carácter de Gabino, sin reivindicarse, sin hacer bandera de sí mismo, de quien yo nunca he escuchado reproches o quejas de nadie, que supo manejar con mucha elegancia tiempos difíciles, y que como Iglesia hemos sido bendecidos también por él y por su testimonio. Queríamos dar ocasión, puesto que es un acto de familia, a que fuera la familia quien cerrara este tiempo, así que primero Lidia Rodríguez, a quien muchos conocéis como por sus ministerios, la docencia teológica, pero que además es sobrina de Gabino. Pues si hoy soy lo que soy y dedico mi vida a la enseñanza y al estudio de la Biblia, no me cabe ninguna duda que había dos hombres en mi vida: mi padre y mi tío Gabino. Los dos ocupan un lugar de privilegio por el modo en que influyeron en mi persona para encontrar mi vocación por las letras, por la Biblia y por el servicio a la Iglesia. Los dos eran hombres sencillos, humildes, socarrones. Hacían muy buenas migas. Así que, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, tengo una buena noticia que daros. Hay cuñados que se llevan bien. Salvo una vez al año. Una vez al año, en agosto, mi tío Gabino, mi tía Isabelita y con todavía solo dos de sus hijos, pasaban el verano en agosto en Mar Cristalino, en un centro de campamentos en la playa. Y en ese terrible momento, mi tío Gabino llegaba a casa
y le preguntaba a mi padre: ¿qué libros nuevos tienes por ahí? Mi padre, que ya se conocía la lección, al largo de todo un año, cogió una maleta y en esa maleta compraba 2 veces los libros o las revistas que sospechaba que le iban a interesar a mi tío. Se pasaba un año debajo de la cama y cuando mi tío y su familia llegaban le decía: toma, esto es para ti, no te acerques a mi biblioteca. Sospecho que asaltos semejantes los habrán sufrido más de uno de los que están aquí presentes en esta tarde. Y es que la legendaria biblioteca de Alejandría se le había quedado pequeña. Pero esa pasión por los libros y por la historia del protestantismo no era ni mucho menos academicismo, para nada. Como ya hemos escuchado también, lo que latía en el corazón era pasión. Una pasión por servir a la Iglesia del Dios de Jesús. Esa pasión es la que yo, como antigua alumna suya, pero sobre todo como sobrina, he aprendido de él. El mejor modo de transitar su ausencia, y espero aguantar la emoción en los pocos minutos que quiero hablar todavía, el mejor modo de transitar su ausencia es recordar su legado. Esos valores que como familia he recibido, como digo, como sobrina. Y permítanme que hable solamente de estos 3 momentos. Y es que en un momento en el que vivimos, en el que la desesperanza y el escepticismo parecen ganar la batalla, si algo me enseñó mi tío, sobre todo en sus clases, en sus conversaciones informales, es cómo la gracia de Dios y la esperanza se habían abierto camino en la historia de esta piel de toro, con sangre, sudor y lágrimas, de la que él mismo fue testigo desde su conversión a los 16 años, siempre defendiendo la justicia y la verdad debida a los mártires, pero sin revanchismo. Una segunda cuestión que aprendí de él, y es que en esta época que vivimos, en la que se ha roto el hilo de la memoria colectiva, cada vez que hablaba, cada vez que compartía entusiasmado, me enseñaba la responsabilidad que como evangélicos, que como protestantes tenemos hoy de traer a la memoria y de honrar, de poner en valor la vida de tantos hombres y mujeres que nos precedieron. Lo hacía, como también hemos escuchado ya, con humildad y, lo que es más importante para mí, sin partidismos. Siempre estuvo dispuesto para todos. Y por último, en una época que vivimos en la que la historia parecen escribirla solamente los vencedores, en esas supuestas grandes gestas de la humanidad, mi tío Gabino me enseñó que lo importante está en la intrahistoria, en esas pequeñas historias cotidianas de aquellas pequeñas comunidades y de aquellos hombres y mujeres que habían sido olvidados por sus convecinos. Y lo hacía con orgullo, pero sin altivez. Y es que en el fondo del personaje público que inevitablemente hoy estamos glosando y que posiblemente volveremos a escuchar durante tiempo, está esa persona afable, generosa, que retomó su oficio de albañil cuando su hermana melliza le hacía tanta ilusión tener una casita en el campo. Fue, como dijera Machado de sí mismo en ese poema que pretendía ser algo así como un legado póstumo, mi tío Gabino fue, en el mejor sentido de la palabra, bueno, sirviendo a la Iglesia en circunstancias nada fáciles y con espíritu generoso. Quienes nos hemos reunido aquí somos testimonio de ello. Su familia, somos testimonio de ello. Confieso que para mí es terriblemente difícil estar aquí ahora y pido que me perdonéis si tengo que pararme en algún momento y si mi oratoria no es la mejor. Pero quiero hacerlo porque
sé que a mi padre le habría gustado. Y voy a hacerlo por él. Yo siempre me había imaginado a mi padre, y así se lo decía, a los 80 años, con tirantes y fumando en pipa, como esas fotos famosas de Tolkien en su última época. Ya no cumplirá los 80, conseguí que se pusiera los tirantes, pero no que fumara en pipa. Tenía poca esperanza, le gustaba mucho contar una anécdota de su época en el seminario. Él tenía una voz muy aguda, tanto que cuando llamaban por teléfono a casa lo solían confundir con mi madre, y él, como se lo tomaba todo con buen humor, decían: Isabel, páseme con Gabino. Le contestaba, le decía: que no te puedo pasar porque ya soy yo. Estuvo un profesor de oratoria en el seminario que le dijo: Gabino, tienes que fumar para que se te ponga la voz más grave. No lo consiguió. Yo soy su hija, pero estoy segura de que no lo habría conseguido. Mi padre tenía un humor muy especial, como ya habéis oído y muchos sabéis. Cuando nos preguntaron qué queríamos poner en las cintas de las flores, recordábamos que mi padre siempre le gustaba decir que le parecía muy buena frase para un epitafio, la de Groucho: perdonen que no me levante. Yo de mi padre era muchas cosas, no solamente su humor negro, a veces cáustico, y el sarcasmo como método de defensa muchas veces. También el amor por los libros, un hambre insaciable de conocimiento, una curiosidad infinita, un sano escepticismo que no se detenía ante nada, que siempre buscaba los grises y nunca se creía los blancos y negros. Y una creencia apasionada y sincera en la libertad esencial e inalienable de todo ser humano. Con el paso de los años, como a veces pasa, uno muere de éxito. Mi padre siempre decía que un alumno no es bueno si no supera a su maestro. Le superé en el escepticismo y empezamos a discutir, porque había cosas que a mí no me parecían igual y me atreví a decírselas. Y siempre fue un placer discutir con él. Con él discutir era la connotación buena de la palabra. Últimamente descubrí una figura, Castelli, que se enfrentó a Calvino, defendiendo a Miguel Servet, pero no a él, sino la verdadera libertad de pensamiento y la auténtica libertad religiosa. Y discutiendo con él sobre este tema, yo le decía: papá, pero ¿cómo es posible que yo a mis 40 años, por un libro que me ofrece el algoritmo de Amazon, que es maravilloso, pero no deja de ser un algoritmo de una tienda online, me tenga que enterar y descubrir esta figura tan maravillosa, con la de veces que tú me has hablado de Calvino? Y él me decía: pues hija, tienes toda la razón. Porque así era él. Y aunque tuviéramos opiniones completamente opuestas y encontradas, él siempre me respetaba. Y no me hacía sentir mal por creer distinto, por pensar diferente, por estar en desacuerdo. Y no me cabe ninguna duda, en ese David contra Goliat, mi padre habría sido Castelli. Cuando hace ya algunos años, yo con el corazón roto y la moral destruida, me senté con mi padre y le dije: mira papá, yo no creo en Dios. O por lo menos yo no puedo decir que crea en Dios como tú entiendes que es eso. Y yo lo he intentado con todas mis fuerzas y he caminado, he andado el camino del Evangelio, tú lo sabes. Pero yo no quiero mentir más. Y al abrir así mi corazón, yo le pregunté: papá, ¿tú crees que yo iré al infierno? Y él me contestó: hija, no lo sé. Y francamente no lo entiendo. Pero no puedo creer que el Dios en el que yo creo, que mandó a su Hijo, que la obra de Jesucristo sea tan limitada. No lo sé. Y esas palabras para mí fueron como un bálsamo. Me siento muy afortunada de haber tenido el padre que tengo. Mi padre fue el mejor padre que pudo y supo ser, y la mejor persona que pudo y supo ser.
y yo quiero honrarle hoy aquí por ello. Él le gustaba compararse con el Quijote. Es verdad que en los últimos años sabéis que por su panza se parecía más a Papá Noel que al Quijote, pero sí que era un idealista incansable, que luchó toda su vida por el reino en el que creía, y probablemente en un mundo ya más de bárbaros especializados y tecnólogos pragmáticos sería un iluso, pero yo le he admirado siempre y le admiraré siempre mientras viva, por eso. Como ese funeral de mi padre, voy a acabar con la cita de un libro, con vuestro permiso. No os asustéis, que es una cita cortita. Es del libro Las obras del amor de Kierkegaard, que tiene un epígrafe sobre el amor a los difuntos. Un capítulo. Y en el epígrafe, que se llama La obra del amor que consiste en recordar a un difunto, es una obra del amor más desinteresada. El difunto no da absolutamente nada a cambio. Parece que le cae absolutamente sin cuidado, tanto que por su culpa guardes insomnio como que te olvides de él por completo. Por lo tanto, si quieres comprobar tú mismo si amas desinteresadamente, presta atención a la manera en que te relacionas con un difunto. Muchos amores, indudablemente la mayoría, sometidos a una prueba tan rigurosa, se revelarían de seguro como siendo amor de sí mismo. Pero la cosa es que una relación amorosa entre vivos, a pesar de todo, se abrigan de ordinario esperanzas, hay perspectivas de recompensa, por lo menos de la recompensa que supone la correspondencia amorosa. Y por lo general la recompensa además llega. Ahora bien, esta esperanza, esta perspectiva, juntamente con la recompensa que se sigue, hacen que no se pueda distinguir con exactitud lo que es amor y lo que es amor de sí, ya que también es imposible distinguir con exactitud hasta qué punto y en qué sentido se espera la recompensa. En cambio, en la relación con un difunto, la observación resulta muy sencilla. Por eso, si los seres humanos estuviesen acostumbrados a amar de veras desinteresadamente, recordarían sin duda a los difuntos de una manera muy distinta a como suelen hacerlo regularmente, una vez que ha pasado el primer periodo, a veces bien corto, en el que se aman a los difuntos de una forma bastante desordenada, mediante gritos y alboroto. Yo espero, en lo que me queda de vida, amarle de esta manera y devolverle todo lo que me ha dado. Ahora sí, es tiempo de concluir. Lo vamos a hacer puestos en pie, a entonar un cántico, terminamos con una... José de Segovia, una persona que conocía muy bien a Gabino y tenéis una amistad muy grande, que has estado en este homenaje que hoy le hemos hecho. Para decir algunas palabras que te vengan sobre él. Sí. Para algunos de nosotros Gabino es como un padre. Él estudió con mi propio padre en la escuela bíblica que hubo aquí en Madrid en 1963, 64, 65, justamente el periodo en el cual yo nazco. Sí. Entonces, desde que tengo uso de conciencia, para mí Gabino ha sido alguien cercano a mi padre. Mi padre era el mayor de esa escuela, era el más joven, pero los dos compartían un amor por conocer y saber, ¿no? que siempre escuché que era lo característico de Gabino. Su pasión por los libros, mi padre fundó la librería de CLC en Madrid, su pasión por los libros para mí ha marcado también mi vida, ¿no? desde niño. Y Gabino ha sido un ejemplo de búsqueda del conocimiento, de amor por saber, pero también y sobre todas las cosas en su propio carácter y espíritu. Yo creo que, como se ha resaltado en esta tarde, él mostró la paz que solamente Dios con su espíritu puede dar. Yo creo que fue un hombre que
comunicaba siempre, ¿no?, esa extraña calma que solamente Dios puede producir y que el mundo no conoce, ¿no?, y que le daba finalmente esa sonrisa afable que tenía siempre y que yo creo que nunca nos dejará. Muchas gracias. Muy bien. Por tu aportación para este homenaje. Gracias. Ahora mismo está aquí Jorge Fernández, consejero de medios de la FEREDE, que hemos estado en este acto tan emotivo, y sobre Gabino, que te viene de... Bueno, la verdad que emocionado con el acto y escuchando los testimonios tanto de amigos y de la familia incluso, me doy cuenta que es el mismo Gabino que yo conocí, ¿no? Con esas facetas tan reconocibles, en un hombre singular, especial. Singular por varios motivos, ¿no? Sería largo contar o explicar o intentar resumir en pocas palabras lo que Gabino representa para todos nosotros, la comunidad evangélica en España. Como pastor, como historiador, ha hecho aflorar a la superficie parte de la historia del protestantismo absolutamente desconocida, personas desconocidas. Muchos han destacado aquí cómo él se ha enfocado en rescatar del anonimato a personas, hombres y mujeres que arriesgaron su vida por su fe y que dejaron una huella, aunque sea pequeña, pero una huella que debía ser recordada. Así lo entendía él, su trabajo como historiador. Un trabajo como historiador que es inseparable de su trabajo, vocación pastoral y ministerial, porque ardía en pasión por Jesús, por la Biblia y también por la historia del protestantismo en España. Y como en lo personal, pues una persona entrañable. Yo creo que es difícil encontrar, y lo comentaba ahora con un amigo común, es difícil encontrar una persona con esas dos facetas tan antagónicas, si cabe, ¿no? Porque normalmente los intelectuales, los investigadores, los historiadores, no suelen ser personas, son personas introvertidas o que huyen de las multitudes. Gabino era una persona con un carácter manchego, se ha dicho, ¿no? Pero un carácter que le gustaba estar con la gente, afable, entrañable, y por eso ha cosechado amigos por toda España. Y también se ha señalado, no era partidista, él era de la Iglesia de Jesús. Y de esa manera se da la circunstancia, y es muy fácil de comprobar a quienes hayan estado en este acto y a quienes conozcan un poquito de Gabino y lo que van a leer en estos días en las redes sociales, en todas partes, desde todas las denominaciones, familias e iglesias, hay un reconocimiento a la labor de Gabino como historiador, pero también un afecto y un cariño pues manifiesto, ¿no? Pentecostales, bautistas, luteranos, reformados, Iglesia de Filadelfia, todos preguntando por él y contando algo bonito que tenían que decir de Gabino. Eso habla muy bien de una persona. Muchas gracias, Jorge, por tu testimonio, que todo esto Gracias nos a ti. ayuda a las personas que habéis estado cerca de él a conocerlo un poco más y ver la obra que Dios ha hecho a través de él en España y en la vida de muchas personas. Y gracias a ti por la oportunidad, por este reportaje. Gracias. Ahora estoy con Mariano Blas. Será de Manuel. Sido durante 28 años. Claro, es como el que tenemos. A ver, ¿me lo das? Es este Manuel, ¿me lo das? Consejero de Enseñanza evangélica en los Cosas colegios públicos. de lo de la Ha grabación. sido Pero déjalo muy aquí porque emotivo ya lo lo guardamos. que este homenaje. Vamos ¿por dónde vamos? Vamos por allí, ¿no? Venga, vamos por allí. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, que efectivamente Gabino era un hombre singular, especial, un hombre pacífico. Al final por eso ya hablaremos. Buscaba que recuperáramos la historia de los héroes de la fe, y no tan héroes, pero personas firmes en la fe del cristianismo evangélico, especialmente español, como una forma de ilustrar a que estemos arraigados y cimentados en la fe en Jesucristo, no en valorar en exceso a todos esos grandes hombres y mujeres, sino que nos sean un estímulo para acrecentar y madurar en nuestra propia fe en Cristo Jesús, siguiendo el ejemplo de los que nos han precedido.
Sobre Gabino queda todavía mucho que escribir. La verdad es que sí, que él era un investigador nato, no escribió mucho, pero me estaba diciendo su hijo que nos ha dejado papeles, escritos, libros todavía inconclusos, que están allí, que tendremos que mirar a ver si podemos, recuperando todos sus datos, pues mejorar también la bibliografía de la historia de los evangélicos en España. En un momento comentaste diferentes cosas que te llamaban también la atención de alguna diferente. Gabino era muy peculiar en las cosas. A veces le dejábamos hacer fotocopias y que no se llevara libros porque no sabíamos los libros que se llevaba y no sabíamos tampoco los libros que traía. A veces los traía, pero luego los colocaba en sitios distintos en la biblioteca. Y digo, Gabino, es que no sabemos ni lo que te llevan ni los que traes. Y él decía, las ovejas que se van por las que se vienen. Si he perdido uno, pues he traído dos. Eso, ahí estaba. Y a veces nos llamaban, es que hace 2 años alguien sacó, le presté un libro a Gabino y entonces no lo ha devuelto. Digo, pues no lo sé, tienes que hablarlo con Gabino, pero si aquí está, pues buscamos devolverlo, pero si está en Ferede, está en nombre de todos. No, si a mí no me importa, pero que me lo diga al menos, y así. Entonces siempre eran esas cosas. Él, si había un libro que no devolvía del todo, pues no era para él, no hacía negocio con nada de eso, sino era para nuestra historia, para guardarla, y eso ha sido un gran conseguidor de toda la historia de los evangélicos en España. Yo creo que eso le estamos muy agradecidos. En una ocasión, esto es una pequeña maldad, me encontré allí en la biblioteca uno de esos libros que no había sido suyo, y entonces ponía una dedicatoria que ponía, hay 2 clases de tontos en el mundo: los que dan libros, no, los que prestan libros y los que los devuelven. Yo no quiero ser ni uno ni otro, así que Gabino, te regalo este libro. Sin duda era una persona que pensaba que no iba a volver entonces, el libro, y entonces se lo regaló, se lo regaló en lo que estaba, y algunos de esos libros él los donó a la biblioteca de Ferede, y estuvo luego tiempo allí sistematizando, y nosotros le estábamos ayudando, y fue un tiempo muy grato, pero sin duda una tarea inacabada que confiemos que podamos acometer también en los próximos años, para que podamos servir digitalmente a algunas de las obras de los evangélicos españoles, de nuestra historia, que tenemos que preservar para las generaciones futuras. Muchas gracias, Mariano. Ha sido mucha bendición lo que has compartido. Y bueno, ahí está. Bueno, gracias. La historia va a ir poniendo. Pero sobre todo yo quiero destacar que era un gran hombre de Dios, una persona entregada, una persona espiritual, un gran amigo que, como he dicho, nos deja un hueco que no sabemos cómo vamos a poder rellenar en nuestra propia historia de Ferede, de los evangélicos en España, de consultar datos y consultar cosas. No sabemos cómo vamos a poder rellenar, pero sin duda le estaremos siempre en deuda por toda su labor a nuestro hermano querido. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Estoy con Máximo Álvarez, pastor de una iglesia de Sevilla. Bueno, concretamente en la ciudad de Tomares, junto con 2 pastores más, formamos el Consejo de Ancianos. Entonces, sí, soy pastor bautista pues desde el año 80. ¿Y conoces a Gabino en profundidad? Porque él estuvo muchos años muy en Sevilla. Profundidad, porque estuvimos juntos en la misma misión, la misión evangélica de Valdepeñas. Entonces, cuando yo llego con mi mujer de IPSTE, como estudiantes de IPSTE, vamos a Valdepeñas, pues allí nos encontramos con Gabino, con Isabel. Seguramente tenías ya algún niño, tal vez Rubén ya estaba. Entonces nos conocemos, estamos hablando de 40 y casi, sí, 40 años seguro que nos conocemos. Ahora tristemente estamos aquí porque ha fallecido repentinamente el día 5 y vienes pues, a rendirle homenaje. Sí, yo creo que fue una guía del Señor que puso en mi corazón un día, el mes de noviembre, aproximadamente por el 25 de noviembre, puso un pensamiento. Mira, escribe, ponte en el Facebook y escribe, es el momento de hacerle un homenaje a Gabino Fernández Campo. Todavía no había ido al hospital, ¿sabéis que cayó en el hospital? Todavía no. Entonces yo lo puse así
por el amor, el cariño, el reconocimiento, el aprecio que tengo por tanto trabajo como ha hecho, se me ocurrió poner esto en las redes. Y enseguida empezó a saltar la gente, sí, hay que hacerlo cuanto antes, hay que hacerlo, lo merece, en fin, muchos halagos, porque este es un hombre muy querido, muy apreciado, muy respetado por mucha gente. Y yo empecé a ver que venían y venga gente, y entonces se pone en contacto conmigo Gabino, y me dice, Máximo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Digo, pues yo estoy haciendo lo que creo que tú mereces. Así que, sí, pero ¿cómo le agradezco a la gente que está diciendo que sí, que sea, ¿cómo lo hago? Digo, pues mira, y le di unas instrucciones para ver quiénes estaban diciendo cosas de él. Y bueno, ¿no? Entonces le mandé esto, y ya estuvimos en contacto. A pocos días después, pues ocurre que él mismo aparece en el Facebook con una mascarilla y con el pijama de estar en el hospital. Y, Gabino, ¿qué pasa? Le llamo por teléfono. No, mira, compañero, aquí estoy, colega, como él siempre le decía, colega, aquí estoy. Y bueno, pues estoy orando por ti. Y sale y le llamo. Oye, que quiero saber cómo estás. Y me llama, una hora de teléfono, porque Gabino es que era generoso hablando y compartiendo. Y estuvimos una hora hablando por teléfono. El tono de Gabino, después de salir del hospital, era fuerte, un tono como siempre. Sí. Nadie podía esperar y suponer que 3 días después, más o menos, nos comunican que Gabino ha fallecido. Era impensable. Bueno, ¿qué voy a decir? Yo creo que nuestro hermano Gabino, yo estaba teniendo reflexión junto con Joana, mi esposa, algunos textos, y creo que lo dejo para los hermanos. Daniel 12, versículo 2 y 3. Daniel 12 y versículo 13. Salmo 116, 15. El Señor ama la muerte de sus siervos. Gabino merece estos textos. Lo reflejan. Sí, sí. Y nada, saludos a los hermanos, amigos, y seguir bendiciendo a Isabel, a sus hijos y a sus nietos. Ha sido un placer hablar contigo y gracias por el testimonio. Gloria al Señor.